Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Les recuerdo que se suscriban y que se den una vuelta por mi Instagram también. Les cuento que para el día de hoy preparé algo de un autor llamado Jerzy Nikodem Kosinski. En realidad su nombre es otro, pero él se hizo conocido con esta falsa identidad. Vivió entre 1933 y 1991. Es un escritor estadounidense de origen judío y de padres rusos. Cuando nació en Polonia, su familia lo había llamado Józef Lewenkow. Pero para poder sobrevivir a los campos de concentración, al holocausto nazi, tenía que llevar una falsa identidad, un falso certificado de bautismo y un falso nombre, con el que luego se haría conocido como escritor. Sobrevivió oculto en el este de su país, entre campesinos polacos, y una vez culminada la guerra, la mayoría de sus familiares habían fallecido, pero él sobrevivió y volvió a su pueblo natal para estudiar ciencias sociales. A ciencia cierta no sé concretamente cuál de ellas, porque de acuerdo a las fuentes a las que pude acceder, algunas de ellas mencionan que estudió sociología, otras historia y otras ciencias políticas. En 1957 emigró a Estados Unidos, donde pudo culminar sus estudios de grado y a su vez posgraduarse. Fue profesor en al menos 4 universidades y en 1965 obtuvo la ciudadanía estadounidense. En 1991, lamentablemente, decidió suicidarse en Nueva York. Él fue autor de varias novelas, entre las que se destaca Desde el Jardín, que fue publicada en 1971. Esta es la que elegí para abordar en el streaming literario de hoy. Fue una novela en su momento muy exitosa, que además fue adaptada por Hal Ashby al cine y titulada como Bienvenido Mr. Chance, Un jardinero con suerte o Desde el jardín, de acuerdo al país de habla hispana del que se trate. El propio Kosinski participó de la confección del guión. Un datito de color es que esta película fue protagonizada por Peter Sellers, que un año después fallecería. Respecto del libro, les cuento que se trata de una novela corta que puede ser leída tranquilamente en una tarde de verano. El personaje principal de esta historia es un hombre con una discapacidad intelectual que no es precisada concretamente en la novela, pero sí podemos saber que tiene una dificultad en su comprensión. Él fue acogido de pequeño, cuando era huérfano, porque su madre falleció cuando lo dio a luz y de su padre nada se sabe. Se llama chance, un término que en inglés significa azar o casualidad. Al comienzo del libro nos enteramos que un hombre de muy buena posición social lo adoptó cuando él era un niño huérfano, y eso es alentador. Pero poco a poco, cuando vamos andando en la primera parte del libro, nos damos cuenta de que este señor no mantiene una relación afectiva con él. Este hombre, que hoy es un anciano, nunca ayudó a Chance a socializar. Nunca lo acompañó fuera de los muros de su casa, ni tampoco promovió que alguien se encariñase con él e ingresase a su hogar. Chance solo se relaciona con la criada de turno, porque bueno, van cambiando, quien, cumpliendo su labor, le acerca la comida. Todo lo que sabe del mundo humano lo aprendió gracias a la televisión, porque el anciano sí le brindó un dormitorio y obviamente la alimentación, como comentaba.
Es más, en un momento le adjudicó la tarea de cuidar el jardín, de ser su jardinero. Y lo amenazó con enviarlo a un hogar para enfermos mentales si no hacía exactamente lo que se le pedía. Sin embargo, nuestro personaje principal cuida y embellece el espacio verde que este anciano le adjudicó sin preguntarle, con afecto y dedicación, y aprende muchísimo sobre la vida vegetal. Cuando el anciano muere, Chance queda huérfano por segunda vez. El viejo, como era de preverse, no le dejó nada de herencia, ni tampoco encargó a alguien que cuidara de él. Los abogados a cargo de la sucesión de la casa enseguida se hacen presentes y lo echan a Chance, y a él no le queda más remedio que irse de la única casa que tuvo en su vida. El momento de su partida está muy bien logrado en la película. Logra ponernos en los pies de un personaje que por primera vez en su vida y en la etapa de adultez camina una ciudad. Podemos inducir el contexto económico observando que el fondo está plagado de niños que delinquen, personas sin casa, homeless, y gente desempleada. La mayoría, por el color de su tez, son de ascendencia afro. También se nota que la manera en que Chance va vestido, obviamente con las ropas del anciano, genera un contraste con algunos de los espacios en los que circula. También la novela coloca como uno de los temas principales, tal como la película, la crisis económica estadounidense. Acalorado y cansado de tanto caminar, llega un momento en que Chance decide descansar. El problema es que él lo hace entre dos autos que están estacionados y tiene tan mala suerte que uno de ellos, al retroceder, lo choca, lastimándole una de sus piernas. ¿Quién lo chocó? Bueno, justamente es el conductor de la señora de Benjamin Rand, quien es el presidente de la primera compañía financiera norteamericana. Ella se llama Elizabeth Eve, pero le pide que la llame II. Le ofrece llevarlo a su casa porque en esta casa cuenta con un equipo médico particular para su marido, quien ya se enfermó desde hace bastante tiempo. Chance acepta. A partir de este encuentro entre II y Chance, la historia pega un giro y se inaugura la presentación de un problema que se va a reiterar constantemente en la historia. Chance, un personaje que no fue socializado, será idealizado y convertido por la élite dirigente de Estados Unidos en el más importante asesor sobre temas económicos y políticos. Se exhibe la desinteligencia de esta élite, a la que se muestra con una pobre capacidad de escucha. Cada vez que Chance habla de manera literal sobre sus conocimientos en torno a la vida vegetal, los miembros de la élite o los periodistas que están a su servicio transformarán estas descripciones literales en metáforas sobre la economía de Estados Unidos. El detalle que inaugura este problema es cuando, luego del choque, nuestro personaje se presenta como Chance the Gardener, que significa Chance el jardinero. Pero II no le prestó la suficiente atención y lo bautiza con un apellido conocido, el de unos amigos suyos, que llevan como apellido Gardiner. Entonces comienza a llamarlo Chauncey Gardiner. Es decir, ella entendió que Gardener, jardinero,
no era su oficio, sino su apellido. Gran parte de la novela transcurre en la mansión de Benjamin Rand, el presidente de la primera compañía financiera estadounidense. Les comparto una cita de un momento importante en la novela cuando el mismísimo presidente de los Estados Unidos visita a Benjamin en su mansión. Y este, habiendo adoptado en tan poco tiempo a Chance como a alguien de confianza, lo recibe junto a él. ¿Y usted, señor Gardiner, qué opina de la mala época por la que atraviesa Wall Street? Esto lo pregunta el presidente refiriéndose al centro financiero de los Estados Unidos. En todo el jardín hay una época de crecimiento. Existen la primavera y el verano, pero también el otoño y el invierno, a los que suceden nuevamente la primavera y el otoño, mientras que no se hayan seccionado las raíces. Todo está bien y seguirá estando bien. Debo reconocer, señor Gardiner, que hace mucho tiempo que no escucho una observación tan alentadora y optimista como la que acaba de hacer. Muchos de nosotros olvidamos que la naturaleza y la sociedad son una misma cosa. Al igual que la naturaleza, nuestro sistema económico es a la larga estable y racional, y por ello no debe inspirarnos temor estar a su merced. Aceptamos con alegría las estaciones inevitables de la naturaleza, pero nos preocupa las estaciones de nuestra economía. ¡Qué tontería de nuestra parte! Luego de esta conversación, el presidente de los Estados Unidos anunció en un discurso que no tomaría ninguna medida temporal frente a la grave situación económica que atravesaba el país. Esta implicaba un grave estancamiento económico, que el índice de desempleo nacional había alcanzado un nivel sin precedentes, que cerraban las compañías, que había un descenso repentino de la productividad. Kosinski construye un personaje de presidente que necesita justificar su comportamiento acorde con su ideología liberal. Este consiste en la no intervención estatal para acompañar a los sectores sociales más vulnerabilizados durante una crisis económica. Y en esta necesidad, este personaje de presidente emula a Gardiner y usa metáforas naturalistas para explicar la decisión de su gobierno de abstenerse, en vez de proponer incentivos eventuales para revertir el cierre de las empresas. Habló de que si las semillas de la industria permanecían fuertemente arraigadas, la economía volvería a florecer. En vez de dar un mensaje a los sectores sociales más afectados por la inflación, aquellos sin capacidad de ahorro, se refirió a que el efecto benéfico de la inflación era podar las ramas muertas del ahorro y revitalizar la industria. Otro costado que nos permite explorar esta novela es el rol del periodismo, que no promueve la reflexión ni cuestiona a los grandes empresarios. El caso es que, debido a que el presidente citó a un tal Chauncey Gardiner en su discurso, los periodistas de los medios de comunicación más relevantes empezaron a correr una carrera para poder entrevistarlo. Cuando Chance acepta ir al programa televisivo Esta Noche, lo acepta por el simple motivo de que deseaba verse reducido al tamaño de la pantalla. Su productor le anticipó que el conductor no lo iba a interrumpir, que en caso de querer intervenir únicamente para hacerle una pregunta o bien para subrayar algo dicho, tendría el gesto de tocarse la ceja izquierda. Otro momento de la novela que también está estrechamente vinculado al rol del periodismo es cuando Chance acompaña a E.E. a una recepción de las Naciones Unidas. Ella presidía su comité. Al momento de retirarse fueron rodeados
por un enjambre de periodistas. Y se dio este intercambio. ¿Qué opina usted del artículo de fondo que publicó el Times de New York sobre el discurso del presidente? No lo leí, declaró. El Post hizo referencia a su optimismo de índole muy peculiar. ¿Leyó usted el artículo? No, tampoco lo leí. Bueno, ¿qué le parece la frase un optimismo de índole muy peculiar? No sé lo que quiere decir, contestó Chance. Lamento ser tan insistente, señor Gardiner, pero tendría sumo interés en saber qué periódicos lee usted. No leo ningún periódico. Miro televisión. Oh, gracias, señor Gardiner, por la honesta confesión que he oído en los últimos años de labios de una personalidad pública. Muy pocas personas en la vida pública han tenido la valentía de no leer periódicos. Ninguno ha tenido el coraje de reconocerlo. Para cerrar el streaming literario de hoy, creo que este libro viene muy bien para preguntarnos sobre qué es lo que realmente están diciendo aquellos representantes públicos a los que levantamos, pero también sobre aquello que algunos medios de comunicación y gran parte de la ciudadanía proyectan que sí están diciendo, aunque no lo digan. En el caso de esta ficción, Desde un jardín, nos invita a preguntarnos, mientras nos mordemos las uñas, cómo puede ser que los empresarios que dirigen Estados Unidos y los periodistas no puedan darse cuenta que Chance no sabe de economía ni de política, sino de la vida vegetal. Que no puedan notar que lo que él relata sobre las etapas en la vida de un jardín no son metáforas. Sabemos que no lo están escuchando y que con su poder mediático transforman sus palabras en una historia bonita que defienda los intereses de la única clase social que se salva en un momento de crisis y que no está dispuesta a conceder ninguna medida eventual para paliar el desempleo o los bajos salarios al lado de la inflación. En síntesis, Desde un jardín es una simpática novela sobre cómo se construye un mito periodístico sobre una persona que desconoce cómo sacar adelante a una nación. Bueno, acá terminamos. Les mando un abrazo, les agradezco un montonazo haberse sumado a este streaming y nos vemos dentro de 15 días en el próximo streaming literario.